La fotografía es esa posibilidad precisamente de dibujar y de pintar y de escribir con la luz, ¿no? Entonces, para mí es un lenguaje, una forma de expresarme y obviamente un arte. Bueno, estamos en Contacto Escuela de Fotografía, básicamente porque aquí inició mi carrera fotográfica. Aquí aprendí fotografía desde lo básico hasta talleres creativos que me enseñaron diferentes técnicas que ahora estoy aplicando. Y también porque, aparte del lenguaje fotográfico, se ha podido entablar un diálogo con otras disciplinas como la literatura, la escritura, la filosofía, y otros espacios en los que podemos generar diferentes actividades alrededor de la cultura. Bueno, yo me acerqué a la fotografía a través de las cámaras análogas. Entonces lo que yo aprendí de fotografía fue fotografía análoga, fotografía química y toda la experiencia físico-química de la fotografía. No entendía yo la fotografía en términos de datos o digital o lo que se entiende, digamos, en la actualidad por fotografía, sino lo que se entendía en un principio, ¿no? Entonces así empecé a entender yo la imagen, a comprender todo el proceso que produce una fotografía a través de la luz y la combinación de todos los efectos químicos y físicos para producir una fotografía. Entonces así me acerqué y así la empecé a comprender. No tuve el proceso que muchos tienen en la actualidad, que es acercarse a la fotografía a través de lo digital, del uso de celulares, sino yo empecé con las cámaras análogas, a aprender a usar el laboratorio, a aprender a usar las ampliadoras, los químicos, como estamos haciendo en este momento, y aprender a crear imágenes para la creación artística, más que para el registro y la documentación, que también podría utilizarse la fotografía digital ahorita. Entonces la fotografía análoga me da esa capacidad de hacer un proceso más creativo que la fotografía digital, ¿sí? Y eso es lo que me gustó de acercarme a la fotografía análoga, como un proceso creativo y no como un proceso de registro y documentación. Mi historia con la filosofía ha sido un debate conmigo misma, una lucha y una reconciliación. Entonces cada vez me alejo y regreso y me alejo y regreso. Y el último regreso que tuve a la filosofía fue a través de la fotografía, ¿sí? Entonces es esa capacidad, ya desmitifiqué la idea de que la filosofía es la academia o el ágora socrática, ir a hablar y ser el filósofo o la filósofa, sino más bien es una posibilidad de generar pensamiento, de generar conciencia y de ir construyéndose a través de ese pensamiento, ¿no? Bueno, yo entré a estudiar fotografía, como te digo, empecé en los procesos análogos y empecé a hacerle fotos a mi abuelo, ¿no? Yo me quedé de cuidadora de mi abuelo. Él en este momento tiene 85 años, hace unos años venía sufriendo de Alzheimer y entonces yo quedé encargada un poco de mi abuelo. Y a través de la fotografía empezamos a jugar y a relacionarnos y a distensionar mucho esa relación que teníamos, que a veces era muy forzada, porque él entonces empezaba a posarme y yo le tomaba fotos y venga, yo miro, no puede mirar porque es análoga, entonces la acompaño y revelar y todo el proceso. Él es muy activo y se convirtió en un juego para nosotros dos y esa tensión se alivianó. Es algo paradójico porque siempre se ha dicho que la fotografía es de la memoria, ¿no? Entonces, voltear un poco esa concepción y hacer fotografía del olvido es paradójico un poco. Entonces,
no podía hacer yo una fotografía documental porque es fotografiar lo intangible, cómo haces tú una imagen del olvido, ¿sí? Y además no quería hacer yo un trabajo como fotografiar el proceso de la enfermedad de mi abuelo. No quería yo hacer eso, lo que quería era rescatar un poco que ese olvido finalmente no es tan malo, ¿sí? Finalmente es la memoria la que juzga a la persona que está teniendo olvido. De pronto la naturaleza encuentra algún mecanismo para protegernos a nosotros mismos a través del olvido y puede ser algo bueno, no tiene que ser algo dramático, ¿sí? Y entonces por eso pude jugar con esas imágenes y retratar precisamente eso. Yo no quería retratar lo terrible del olvido, sino lo bueno que es jugar también con el sinsentido, por ejemplo, que mi abuelo me diga ¿en qué mes son las 11? En agosto. ¿Cómo así que en agosto? ¿Sí? Ese tipo de sinsentidos que se ven también en la literatura, en Alicia en el País de las Maravillas, o en muchos libros, también es posible hacerlo en la vida real si uno no se queda en la orilla de la memoria, ¿no? Decía yo que estamos enfermos de memoria a veces. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.